Hola. No, en lo que compete al primer nivel de atención, yo creo que siempre se ha venido trabajando. Todos los actores que estamos a nivel de salud es un concepto que creo que se tiene claro. De hecho, te puedo hablar del caso de la administración nuestra y de un prestador, que compete hablar porque es el prestador más grande que tiene el país, como sabemos que es SACE. Nosotros, por ejemplo, en SENACE nos encontramos con un primer nivel de atención robusto. Teníamos nuestras discrepancias, sobre todo porque había muchísimas horas que considerábamos, pero muchísimas, cargo de 30 horas, 10 horas consideradas para mucha actividad, por ejemplo, comunitaria o para algún tipo de tarea y, por ejemplo, no actividades concretas como hacer domicilios o hacer otro tipo de tareas, que también son importantes, obviamente. Pero nosotros, por ejemplo, lo que nos compete para ser concreto en la gestión fueron, en el primer nivel de atención, nosotros incorporamos casi 370 cargos, entre médicos, auxiliares de enfermería y NERS, y algún auxiliar de farmacia porque hubo que reforzar varias, porque se han creado farmacias nuevas. Se puso recursos, se empezó a hacer lo que fue la atención domiciliaria, que prácticamente no había, se hizo una atención domiciliaria en casi todo el territorio para pacientes crónicos, no llegando a estar como en el sector privado, pero se solucionó mucho y fue un número muy importante, por ejemplo, a nivel de consultas. Y después lo que pasa siempre cuando uno entra en una administración, nosotros teníamos un segundo y un tercer nivel en el interior del país muy bajo, con poca capacidad de resolutividad, en el cual se basaban muchísimos traslados y muchísima compra hacia el sector privado del lugar. Y a veces lo que pasaba que en el propio sector privado del lugar tampoco podía dar respuesta y había que trasladar. Y fue por eso que se tuvo que aumentar en reforzar los hospitales como se hicieron, en el cual el número de funcionarios en los hospitales intervenidos fue arriba de un 15%, por ejemplo, cuando la estrategia crear CTI, porque a veces salimos como que creamos solo CTI, no era crear un CTI. La importancia de que nosotros lográbamos que el hospital pudiera soportar el CTI. Ejemplo, el hospital de Mercedes, que ayer el CTI le cumplió 6 meses. Ese CTI se tuvieron que incorporar 78 técnicos, aparte de lo que implicaba el CTI, para que el hospital esté resolutivo. O sea que la idea es de irlo llevando en este plan de fortalecimiento. ¿Por qué? Porque ya teníamos un primer nivel desarrollado. Ni hablar que se necesita, y se necesita más. Una estrategia, me acuerdo que hicimos, que la Intendencia también hizo otra por su parte, fue el tema de las policlínicas móviles. Nosotros hicimos 4 ómnibus de policlínicas móviles, esos azules con sirena que andan, que vieron arriba de más de 20 y pico de mil pacientes por año que ven en cada uno de los departamentos, tanto en Canelones como aquí. O sea que en el primer nivel creo que obviamente que hay que seguirlo siempre trabajando y perfeccionando, y una de las cosas que hay que lograr en el primer nivel es que sea más resolutivo. Que el médico y el personal de enfermería tenga mayor capacidad de resolución. Hoy bien, varios los dijimos acá, de aumentar, y está escrito también en nuestro programa, de aumentar muchas potestades, por ejemplo, en enfermería, ¿verdad? Y que tengan marco legal. Una curación, en la mayoría de las veces la lleva mucho mejor la licenciada, y lo digo por experiencia, que un médico, ¿no? Y que un médico de repente del primer nivel. Muchas cosas pudieron entrar a resolver, como en un momento se hizo, ¿se acuerda?, con las parteras, cuando podían empezar a recetar la parte de los anticonceptivos, ¿verdad? Y los dispositivos de anticoncepción. O sea que mejorando eso y mejorando la potestad del médico del primer nivel, que pueda realizar, protocolizado siempre, obviamente, ¿verdad?, pero que pueda realizar mayor niveles de intervención, por ejemplo, en los casos de salud mental, en los casos y aumentar la formación de eso, ¿no? Bueno, capaz que yo no concuerdo del todo con la afirmación, ni la parte de que no es un sistema, me parece que corta un poco grueso. Sí es verdad que en el cambio de modelo de atención, el cambio de modelo de financiamiento y el cambio de modelo de gestión, el cambio de modelo de atención fue la pata que quedó más débil, eso lo hemos reconocido, que tenemos que avanzar, y que se ha avanzado muchísimo en el cambio de modelo de financiamiento, que fue realmente la avanzada más fuerte, y lo que tiene que ver con ampliar la cobertura, ¿no? Yo creo que eso era un desafío muy importante, la cobertura universal. Hoy realmente
nuestro país puede estar orgulloso de la cobertura que tiene. Sabemos que con la cobertura no se agotan los problemas, ¿no? Además, de la cobertura tenemos que garantizar el acceso, tenemos que garantizar la resolución y la prevención, etcétera, el acceso, etcétera. Pero creo que sí comparto que estamos muy retrasados en el avance del cambio de modelo de atención, sobre todo los prestadores privados, ¿no? Sobre todo ahí, creo que eso es algo que no tenemos que dejar de ver. Ahora, y creo que esa es una de las prioridades, por eso yo hago siempre énfasis en que tenemos que tener metas de estructura y de proceso. O sea, si queremos que vaya hasta ahí, tenemos que empezar a poner la zanahoria de que hay que ir hasta ahí, ¿no? Porque si no, yo puedo conseguir llegar a los números de formas muy perversas o de formas poco saludables, incluso cuando nos fijamos solo en metas de resultados, ¿no? Entonces, ¿cómo avanzamos en eso? Y otra de las cosas que tampoco comparto mucho, o sea, de la afirmación de la compañera, comparto una parte, comparto que nos falta mucho. No comparto que no se haya hecho. Pensemos que con el sistema, la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud, cuando asumió el primer gobierno del Frente Amplio, se hicieron los primeros llamados de médico de área, por ejemplo, se empezó a armar los equipos básicos de atención en el primer nivel de atención, se priorizó, se definió que el equipo básico era licenciado de enfermería, licenciada de enfermería y medicina familiar y comunitaria, se avanzó en la territorialización, sobre todo la RAP metropolitana, en decir, bueno, cuál es la zona de intervención a cargo, cuáles son los equipos, cuántas personas viven y qué complejidad tiene esta zona de intervención, cuántos equipos de salud preciso, por lo tanto, para esa cantidad de personas, y se empezó a trabajar en ese diseño. Y acá, como coinvolucrada con ustedes en este proceso, porque yo creo que el equipo básico es medicina familiar y comunitaria y licenciados y licenciadas en enfermería, creo que compartimos un mismo problema. No somos suficientes. Las dos especialidades que tendrían que ser ¿no? un sostén del sistema, la base del sistema, lo que todas las personas tuvieran sí o sí garantizadas, porque en algún momento lo van a precisar de su vida, que capaz que el CTI lo vemos con menos frecuencia y ojalá nunca, pero el primer nivel de atención seguro que sí. Nos falta profesionales, nos falta un plan de trabajo para esos profesionales. Bueno, es solo formar con residencias, tenemos que reperfilar cargos, tenemos que generar planes que estimulen el reperfilamiento de médicos generales a médicos de familia y comunidad y de auxiliares de enfermería a la profesionalización al licenciado de enfermería. Creo que ahí nos quedamos con un tope, que es el número actual real y cuántos años nos va a llevar tener el número que necesitamos, y nos faltó el desafío de avanzar a pensar estrategias un poco más audaces e innovadoras, que implica pensar otras formas de acceder a la profesionalización que ustedes han avanzado como Facultad de Enfermería. La Universidad de la República a nivel de Facultad de Medicina no ha avanzado mucho la posibilidad de avanzar en la cantidad de médicos, médicas de familia. Creo que eso es, y en el reperfilamiento, creo que eso es un diálogo que tenemos abierto, que tenemos que dar con los sindicatos médicos, con FEMI, con la universidad, el Ministerio de Salud Pública. Pero creo que se avanzó en ese sentido. Creo sí que el avance no se siguió profundizando, y en eso sí comparto plenamente que necesitamos profundizar en ese cambio de modelo de atención, que sigue siendo la pata más débil del sistema y que justamente es la pata que, realmente es la más relevante a la hora de garantizar la atención, ¿no? Y tenemos garantizado la cobertura, por suerte, no es menor. Vayamos a garantizar el modelo de atención, ¿no? Entonces, simplemente decir, no es que no se haya hecho cosas, y tenemos topes que tenemos que aceptarlos. Y lo digo como médica de familia, que yo quiero que todo el mundo se atienda con medicina familiar, y además quiero que estén en ACE y en el privado. Y ahora empezaron a ir al privado, no solo a la intendencia, y se van de ACE. Entonces, porque siempre me pegan de que se vinieron a la intendencia los médicos de familia. No te los robé solo yo, también los prestadores privados empezaron a incorporar más médicos de familia, que está buenísimo, queremos que estén ahí, pero entonces no nos da para cubrir todo. Bueno, tenemos que pensar realmente de forma planificada y juntos cómo trabajamos ese problema, ¿no? Voy a decir algo que en esta casa me puede traer un problemita, que no lo creo. Y
y vaya también para lo de ustedes en la profesión de licenciados en enfermería. Nosotros estamos proponiendo crear un nuevo plan de residencias médicas y de personal para cómo se forma en salud. Creemos que no tiene que ser la Universidad de la República, con la Escuela de Graduados, por ejemplo, quien determine el número de profesionales que se necesiten y que marquen cuántos, por ejemplo, especialistas salen de cada lugar, sino que creemos que tiene que ser el Ministerio de Salud Pública que tiene que tener un rol mucho más fuerte. Coincidimos con lo que decía Virginia, no sé, en este punto no es otra cosa, este punto sé que no, sí, este punto sé que no, pero que el Ministerio de Salud Pública tiene que tener un rol mucho más fuerte de control del sistema. Y nosotros consideramos que, por ejemplo, no puede ser la Universidad de la República, sabemos lo que significa la autonomía, pero que determine, por ejemplo, cuántos médicos de familia tienen que salir al sistema, porque hay que irlos planificando también para el tiempo hacia adelante, hay que ir haciendo una previsión. Y acá se puede trabajar también estimulando otros sectores, otras universidades, ¿verdad? Digo, obviamente privadas, y se pueden llegar a hacer muchísimos tipos de acuerdos. Por ejemplo, para el estímulo de poder determinar el número de profesionales que largue, creemos que eso, obviamente sabemos que va a llevar ley, que va a llevar una cantidad de cambios grandes y debates capaz importantes, pero queremos, y sobre todo por lo que decía Virginia, hay que, por ejemplo, médico de familia, porque siempre hablamos de anestesista, psiquiatra, pero no, médico de familia, se precisan más médicos de familia. Y si la Universidad de la República no puede sacar más médicos de familia, hay que hablar con el resto de las universidades que trabajan en medicina, que están, para ver planes de cómo se pueden financiar, ¿verdad? Porque a las instituciones también les va a servir a los prestadores de generar un mayor número, ¿no? Bien. Esto que menciona Leonardo, que es muy importante con respecto a la estimación de los recursos, vuelvo a insistir, el paso previo es estimar. Y esto de que hoy por hoy, si le preguntamos a cualquier departamento o cátedra de la Facultad de Medicina cuánto es el número de especialistas que tiene que salir al año o recibirse al año, es lo que todos nos cuestionamos siempre. Eso es acorde a la demanda asistencial, al servicio que tenemos que ofrecer. Entonces sabemos claramente que hay un desbalance, algunas capaz que están bien, otras capaz que están sobradas, otras capaz que están faltantes, pero es condición sine qua non que lo que salga de esa estimación tiene que empoderar al Ministerio de Salud Pública para definir de alguna forma y negociar con la universidad y las universidades, no solamente la Universidad de la República, que hoy por hoy tiene casi el sartén por el mango, me incluyo, yo soy docente de la UDELAR sin ningún problema, pero creemos que es injusto eso. Tenemos que formar, cualquiera de los recursos humanos en salud tiene que responder a algo, no puede ser por voluntad divina y por chakras, porque muchos sabemos, y no tenemos problema en decirlo, sabemos que hay intereses muchas veces que tienen que ver con eso. Simplemente reforzar que todo lo quizá que mencionaba Leonardo desde el Partido Nacional, desde el librito, tenemos también las propuestas colgadas en Hagamos Historia, que es la vertiente de la precandidata Laura Raffo, donde tenemos muchas cosas complementarias y en constante consonancia con lo que estamos presentando. Bueno, muy bien, muchas gracias. No sé si esto anda. Bueno, veo varias personas que están pidiendo la mano. Justo ahora estaban planteando algo muy interesante, que es esto de tener bien claro cuál es la demanda, cuáles son las necesidades y desde dónde se puedan generar entonces bueno, la posibilidad de designar aquel lugares y quiénes estarían, ¿no?, dentro del sistema y poniendo como lugar rector el Ministerio de Salud Pública. Antes de pasar a unas solicitudes que tengo aquí en el auditorio presencial, quiero dar la oportunidad de leer una pregunta de las personas que están siguiendo esta actividad por YouTube. Aquí preguntan, ¿qué estrategias, digo, y creo que tiene que ver con esto que estaban planteando, qué estrategias proponen para concretar programas de profesionalización en los lugares del país que hoy hay demanda y que aún UDELAR, por un tema presupuestal, no ha podido? Creo que lo pueden contestar ya que estaban
hablando de esos asuntos. Bueno, aprovecho a responder esta pregunta y hacer una reflexión final porque ya veo que hay muchas preguntas y no va a dar para responder todas, por lo menos todos. Evidentemente la descentralización de la universidad es un tema clave para la soberanía del país. No puede pensarse en un país desarrollado en cualquiera de sus áreas si no tiene un conocimiento acorde. Y el conocimiento principal hoy en el país, aunque no le guste, lo genera la universidad en todas las áreas. Así lo vemos, y este panel creo que queda demostrado. Todos los profesionales que están aquí, formados en la Universidad de la República. Cuando uno recorre los demás organismos del Estado, en su inmensa mayoría son del Estado formados en la Universidad de la República. Es verdad que algunos son formados en las universidades privadas o extranjeras, y también sabemos en la ideología que conlleva muchas veces eso, ¿no? Pero la universidad necesita dotarse de mayores recursos económicos para poder contar justamente con la infraestructura material. Este edificio es un ejemplo de ello. Se inició sus planes en el 2009, estamos en el 2024 y no ha sido culminado. ¿Por qué? Por falta de presupuesto para la universidad y que la universidad tenga todo lo que se necesita, incluso para la Facultad de Enfermería. Tampoco, aunque tengamos los edificios, como le sucede muchas veces en la universidad, sobre todo en el interior, tenemos los edificios pero no tenemos el personal suficiente. ¿Por qué? Porque no tenemos el presupuesto para porteros, para sistema de higiene y mucho menos tenemos el presupuesto para salarios dignos profesionales. Acá hay docentes en la universidad y en este caso sabemos que en esta propia facultad hay docentes que están percibiendo salarios de 18.000 pesos. ¿Cómo podemos apostar a la profesionalización de la enfermería si no hay docentes, enfermeros, licenciados dispuestos a llevar esa labor producto de que los ingresos no son atractivos? Y tampoco nos creamos que la actividad en sí misma es muy lucrativa, ¿no? Porque cuando uno mira el salario que perciben las licenciadas y lo compara con el costo de vida, no es nada alentador. Y mucho menos alentador cuando compara la diferencia salarial entre una licenciada enfermera y directores de hospitales o médicos encargados que ganan $8.000, por ejemplo. Vaya diferencia y difícil poder profesionalizar y motivar a los trabajadores en esa área. Y última cosa para que siga la dinámica. Es verdad que tenemos un sistema público, pero eso no lo hace gratuito. Nosotros podemos tener un sistema público, nacional, integrado, pero no es gratuito. No nos confundamos, porque para ir a atendernos tenemos que pagar un ticket, tenemos que desembolsar plata para pagar los medicamentos. Entonces eso no lo hace gratuito y por lo tanto lo hace desigual desde el pique, desde el arranque. Si queremos un sistema igualitario y que el Estado cumpla con su deber constitucional, debe ser gratuito en toda su dimensión y por lo tanto el lucro no tiene cabida. Y este es un gran problema que atraviesa a todas las áreas, porque las especializaciones muchas veces, hablando de la universidad, también recaen en los ámbitos privados y salen plata los títulos. Entonces eso también es una gran limitante en ese sentido. Pero hablando de desviación de fondo también, y nosotros lamentamos que no se haya continuado con una labor muy importante, que fue la comisión investigadora de ACE en el Parlamento, donde se demostraron hechos de corrupción, de desvíos de fondos. Y aquí entra otro elemento importante, porque el amiguismo no se termina de un día para el otro, ¿verdad? Cuando se desmantelan los servicios públicos, aparece el privado, y allí aparecen los traslados de ambulancia privada, que nos costaron $5.000 desde Bella Unión a Montevideo un solo traslado. La conjunción de intereses, cuando se desmantelan las cámaras de CTI públicas y aparecen los privados. Cuando los laboratorios públicos se desmantelan y no pueden producir medicamentos y aparecen los privados. Entonces todo eso también interviene en el destino final de los recursos que todos ponemos y también interviene en la calidad del servicio. Entonces la profesionalización pasa, por supuesto, por tener una universidad fortalecida y por tener políticas públicas desde las propias instituciones que alienten en ese sentido. Era eso nomás. Para responder esta pregunta, me gustaría que una compañera del equipo nuestro, la licenciada Inés La Vega, que es quien está trabajando fuerte ese tema, y ya les paso quién es, porque es compañera de ustedes, la pueden apretar un poquito más. Les paso el celular si no lo tienen. No. Hemos trabajado mucho con la UDELAR y con la UCU también en una oportunidad. Profesionalizar, primero significa regularizar, ¿ah? Hemos hablado en varias oportunidades y hoy de mañana yo lo mencionaba, la regularización del personal, aquel que se recibe y que sigue ejerciendo como auxiliar de enfermería. Sabemos que dentro de los servicios de salud hay un importante número de profesionales que no están ejerciendo. Sería el primer paso
para comenzar la profesionalización. Y el segundo paso, hay un proyecto de profesionalizar, aproximadamente son 680 personas, si mal no recuerdo, entre 500 y 600, a lo largo y ancho del país, regionalizado, como está ACE. Se regionalizó usando los hospitales de ACE y usando la modalidad que desde el año 2003 la profesora Costabel, usando los recursos de enfermería de los lugares, los licenciados en enfermería, apostando a los docentes asistenciales. Aproximadamente a un costo de 2 años y medio de los 100 millones para profesionalizar 600 personas. 54 millones un año y 54 millones el siguiente año. Son 2 años y un semestre aproximadamente. Ahí se lograría aproximadamente a nivel 340 a nivel Montevideo, a nivel interior, y 240 a nivel de Montevideo, para poder tener un número mayor de profesionales a nivel del interior. Se puede regionalizar prestadores públicos y privados. Se hace un costeo, y usando los hospitales de ACE, los hospitales de segundo y tercer nivel y el primer nivel de atención, por supuesto. No, esto hay que pelear, yo lo pediría para el Ministerio de Salud Pública. Y nosotros tenemos que pensar que son 170 millones que da para 580. Es totalmente, dentro de un presupuesto nacional, es totalmente acorde, totalmente acorde. Es algo que no es imposible. Inclusive se puede ser más ambicioso con el número, yo sería más ambicioso con el número. ¿Puedo intervenir? Sí. No, complementar, porque esto lo estuvimos trabajando con Inés, evidentemente, se le presentó al ministro de Salud Pública, al señor Salinas, el doctor Salinas, que dijo, esto es un muy buen proyecto, es la primera vez, dijo él, porque no era la primera vez, pero él, la primera vez que veía un proyecto serio, en el sentido en que estaba costeado, que estaba ajustado a las necesidades, en este caso de ACE, porque fue a pedido de Eduardo Henderson que comenzamos a trabajar, el gerente asistencial, y con Inés en esa propuesta. Y luego, bueno, no fue financiado porque en el presupuesto no entró la demanda. No sé por qué, no se logró convencer a los parlamentarios que votaran esa partida. Pero como usted dice, es algo totalmente viable. No solamente es viable porque dentro de lo que es el presupuesto nacional en materia de salud, por ejemplo, es una parte muy, muy pequeña, pero sobre todo porque es invertir en enfermería. La inversión en enfermería está estudiada económicamente a nivel mundial y el nivel de retorno que tiene la inversión de $1 es de $10, es de 1 a 10, porque cuando usted tiene personal de enfermería profesional en el lugar de uno que no era profesional, reduce muchos costos que está generando, por otro lado, una calidad asistencial o un nivel de intervención que no está acorde a las necesidades de su servicio. Entonces, es como lo decía yo al principio, en este caso bien es una demostración, una cuestión de decisión política y de inteligencia, política, en el sentido de entender qué es lo que se está jugando, porque el argumento no hay plata no corre acá, no tiene sentido. Claro, estamos hablando de inversión y de planificación en salud pública, estamos hablando de salud pública, eso no se puede analizar, pensar, planificar como cuando uno vende zapatos, es otra cosa, ¿verdad? Son inversiones que tienen un tiempo de amortiguación, los costos de inversión y rápidamente empiezan a ser muy rentables, incluso en plata, ¿no? Pero la principal rentabilidad es humana, ¿no? Se evitan muertes, se evita sufrimiento, se evita difusión en la sociedad. Entonces eso me parece muy, muy importante. Y el programa de profesionalización de la Facultad de Enfermería de la Universidad de la República, que es similar al que presentó UCU, era muy viable, estaba regionalizado, estaba pensado, como dice Inés, utilizando los recursos de ACE y tomando en cuenta también, porque hay un mito
uno piensa que la profesionalización es como cuando uno forma estudiantes de grado normal. No, no es. La profesionalización es formación de adultos trabajadores que ya tienen una formación y a veces es muy difícil rectificar cosas. Entonces eso requiere otro enfoque pedagógico, otra estrategia que son condiciones educativas que hay que tomar muy en cuenta. Y que nuestra facultad tiene mucha experiencia en eso, porque hace muchos años que lo hemos hecho. No hemos tenido los recursos porque nos faltan. Tenemos un programa que permite cubrir 60 cupos nada más por año y lo vamos a estar relanzando muy próximamente porque lo suspendimos por causa de pandemia. Bien. No sé si, no quiero monopolizar, hay otras preguntas. Aquí hay otra pregunta, no sé si alguien quiere continuar con la respuesta a esta. Para terminar, este plan cuando lo estudiamos, para poderlo hacer, obviamente cuando es lo que yo les digo, la importancia de marcar los presupuestos nacionales, después no en rendiciones, porque cuando uno, y más que nosotros hicimos un presupuesto muy ambicioso, que arrancamos con todo lo de salud mental, siempre, y obviamente vino una pandemia en el medio que nos descolocó a todos, como decía Juan hoy, 2 años y medio, que nos sacó de planos de gestión normales que uno quería haber llevado distinto, ¿no? Pero igual se concretó mucho. Pero esto siempre estuvo pensando, y como les digo, página 103 del programa que se tiene acá, y sé que coincidimos todos por lo que vimos hoy, están escritos este tipo de compromisos, y como decíamos, que son viables. Pues 54 millones a estos valores que habrá que ajustarlos, ¿verdad?, llevados a cabo en un presupuesto para el Ministerio. Pues el Ministerio de Salud Pública que tiene que regular, consideramos estas cosas, porque esto es para todo el sistema, no es para uno y para el otro, es para todo el sistema. Yo no quiero dejar de pasar lo que mencionaba recién el profesor Bertolotto con respecto al retorno de la inversión en salud. Yo hace muchos años que trabajo con datos en salud y mucha gente se ha acercado a que quiere saber, bueno, yo quiero implementar tal medida, quiero saber cuánto esto me retorna desde el punto de vista de la inversión que yo voy a hacer. Y es muy difícil trabajar en el retorno de la inversión en salud porque no es solamente lo económico, es el beneficio que se logra en términos de salud, en términos de indicadores asistenciales, en términos de la mejora en la salud. Entonces, es muy importante y por eso enfatizamos esto de que hay que trabajar permanentemente con datos, es decir, hacemos algo y tenemos que monitorear. Implementamos una nueva medida, metemos una nueva dosis de dinero en algo y medir permanentemente. Y por eso el retorno de la inversión en salud es una de las líneas que queremos trabajar fuertemente en términos de implementar indicadores asistenciales, y en eso adhiero con otros comentarios que se hicieron en la mesa, con respecto a incorporar a la hora de evaluar un determinado prestador, tener indicadores asistenciales claramente en términos de resultados clínicos obtenidos, en términos de los equipos asistenciales, en términos de porcentaje de infecciones hospitalarias, infección en bloc, resultados de los cateterismos, resultados de los procedimientos realizados, de las cirugías, etcétera, cosas que a mí me interesaría ver a la hora de cambiarme y no tanto el tiempo que me da ese prestador en acceder, por ejemplo, a un especialista, que hoy por hoy sabemos que está un poco saturado. Pero enfatizar esto del retorno de la inversión que tiene que ver con ese sentido. Y en esto la enfermería tiene mucho, pero muchísimo para aportar. Yo quiero decir otra cosa, nosotros estuvimos trabajando sobre la historia clínica electrónica nacional, que tiene un espacio muy acotado para la enfermería. En esta facultad trabajamos en un modelo de una herramienta específica que desarrolla la parte de enfermería, tomando como referencias la nomenclatura de los actos de enfermería y no las NOMED, que son actos de medicina, que no permiten, que en realidad terminan ocultando prácticamente 80% de la información útil, los datos útiles que recoge, que utiliza enfermería cotidianamente. Hemos avanzado en eso y esperamos poder también contribuir con esa investigación que tenemos, que es un proyecto I+D, que lo iniciamos con el apoyo de AGESIC y que lo pudimos finalizar recientemente, lo vamos a poner en experimentación, de ver cómo eso puede conectar
puede conectar con la historia clínica electrónica nacional y poder aportar datos que hoy no se están tomando en cuenta en la evaluación de cómo se hacen los procedimientos, qué efecto tienen, qué eficiencia tienen, porque simplemente esa información no se recoge en ningún lado y la enfermería la tiene y trabaja cotidianamente con eso. Me parece muy importante este tipo de cosas que hay que tomarlo en cuenta, porque nosotros estamos todos los días, 24 horas sobre 24, observando con un ojo profesional lo que está pasando, lo que no hacen también muchos otros actores del sistema. Bueno, le damos la palabra a Virginia Oxley. Que la profesora no me rete porque me exigió que fuera breve. No, primero a agradecerles a los candidatos y bueno, a los equipos que están acá presentes haciendo esta instancia de conversar, de dialogar y sinceramente me han esperanzado. Me viene ahora un poco a la memoria un poema de Juan Gelman que se llama Cambios y donde él dice: no olviden los orgullosos que cuando a la tumba vayan, allí los mismos se rayan humildes y poderosos. Pero nosotros no solamente queremos la igualdad en la muerte, también queremos la igualdad en la vida, queremos la justicia en la vida. Y cuando ustedes hablaban de que identifican la salud como un derecho y un producto social donde juegan todos los sectores, tienen un rol importante a la hora de definir la salud de las personas. Ustedes también han hecho un raconto de identificar los puntos críticos que ha tenido un poco el aparato gubernamental para fortalecer los recursos humanos en salud, porque el sistema de salud no es algo abstracto, lo forman las personas. Y aquí el elemento central en el cual han sido invitados, que es el capital o el talento humano de enfermería. Entonces, yo identifico que ustedes tienen identificado el punto crítico, que ha sido un poco la toma de decisiones. Y aquí la pregunta va, ¿cuál es la mayor resistencia en lo que es el aparato político o el poder político de los partidos, de cada uno de ustedes, o del colectivo de los partidos políticos, a la hora de votar? Por ejemplo, han hablado mucho de fortalecer la profesionalización, pero ¿qué ha pasado cuando han tenido que votar un presupuesto para la UDELAR? A las exigencias de la que la UDELAR necesita para tener docentes, para tener instalaciones edilicias, para formar el talento humano de enfermería en el país. ¿Qué ha pasado también a la hora de negociar los salarios? ¿No? ¿Qué ha pasado? Que es el aparato político que define y levanta las manos para mejores condiciones laborales en relación a los salarios, por ejemplo, del grupo 15. Una jefa de enfermería gana 70.000 pesos y un licenciado operativo 50.000 pesos. ¿Y qué ha pasado también a la hora de fortalecer las mejoras? Porque enfermería en esto, cuando queremos la justicia en la vida, queremos también jubilaciones dignas. ¿Qué ha pasado? Entonces ahí yo quiero saber cuáles son las mayores resistencias dentro de sus partidos o del colectivo de los señores políticos que definen, al levantar cada uno de ustedes las manos, la vida de las personas. Y en eso uno quiere la justicia realmente en la vida, porque los trabajadores en el Uruguay, seamos licenciados en enfermería, seamos profesores en las diferentes facultades, queremos tener condiciones dignas, ¿sí? Queremos trabajar en condiciones de estudio y trabajo dignas. Y acá les pregunto nuevamente, ¿cuáles han sido esas resistencias que no les han permitido hacer para este colectivo de profesionales de la salud, dar esa mejoría que hace un buen tiempo la enfermería está solicitando?
Se hablaron de elementos culturales, medicalización excesiva. Y los políticos, yo no soy político, yo soy asesor técnico, pero buscan votos. Y a veces la propia gente, tú le decís, ¿prefieres que te atienda un enfermero o un superespecialista? Y de repente hay que tomarle la presión y darle un antihipertensivo y seguir un protocolo. Y la persona prefiere, no voy al cardiólogo. Y he visto cardiólogos que ni toman la presión. Y entonces hay temas culturales, hay un modelo hegemónico médico, lo dijo la doctora Cardoso y yo comparto. Y eso es difícil cambiarlo. Y de repente el político que a veces tiene que cortar cintas, prefiere inaugurar una buena prestación asistencial a decir, mire, yo fortalecí el primer nivel de atención y fortalecí a la enfermería, y a los que están ahí en la trinchera y los que promueven salud. Entonces yo digo que ese puede ser un ingrediente, modestamente. Son cuestiones que no hay que tener una visión maniquea, ¿no? Hay que tener, bueno, el partido A quiere lo bueno y el partido B quiere lo malo. Yo creo que esfuerzos ha habido en todas las etapas. En la etapa anterior no se pudo llegar al presupuesto que quería UDELAR, lo recuerdo bien, porque yo también soy docente de UDELAR. Y tampoco se pudo llegar al famoso porcentaje de investigación y desarrollo. O sea que a veces es voluntad y a veces son decisiones políticas. Hay que dar ese paso de las decisiones políticas. No hay almuerzos gratis. Eso lo decía un economista premio Nobel, ¿no? Y no hay almuerzos gratis. Yo quiero que sea gratis. Alguien lo va a pagar siempre. Entonces, hay que buscar la manera, sí, de que las políticas públicas defiendan a la UDELAR, fortalezcan a la UDELAR. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo solo un comentario desde lo que... yo también no vengo de la esfera política, yo vengo también de la esfera más técnica, pero yo creo que el problema pasa siempre porque la torta es finita y cuando tenés una torta y varía el número de invitados, o lo único que haces es darle un poquito menos a otro para darle más a otro y viceversa. Y yo creo que lo único que define que las cosas no ocurran en política, y lo estoy aprendiendo de a poquito a caminar, es que no se le asignen prioridad a las cosas. Y si no hay, la única forma de que tu pedacito sea un poquito más grande es que vos ganes, que se le otorgue esa prioridad, pero no va a salir de otro lado. No, creo que fue muy bien. Tenía personas en la lista. Tengo una lista, que 2 personas más por lo menos, por la hora, darle la palabra. Entonces, estaba en el orden Mercedes Pérez. Bueno, buenas tardes y primero que nada agradecer, me sorprende mucho la gran coincidencia que existen entre las diferentes propuestas y como la identificación de los problemas, que creo que para todos nosotros es bastante una mirada muy optimista podemos tener hoy de que, bueno, cualquiera sea el partido que gobierne, hay alguna idea de cuál es la problemática de enfermería. En la mañana estuvimos haciendo presentaciones y lo que veíamos es que en realidad tenemos cierta información que la podemos mejorar, la podemos profundizar, podemos trabajar. También tenemos documentos, también tenemos lineamientos como para poder trabajar y creemos que es un poco esta la oportunidad de poder compartir con ustedes y que ustedes trasladen a sus partidos políticos las necesidades que se están teniendo desde la enfermería. Como mencionaban algunos de ustedes, en algún momento cuando se plantearon las propuestas fue tarde, pero ahora estamos en tiempo. Entonces ahora la oportunidad está. Y creo que es un gran compromiso para todos trabajar en este sentido. Estamos en un país con características sociodemográficas y epidemiológicas que hacen que cada vez sean más importantes los cuidados. Y eso es lo que hacemos los enfermeros, cuidamos, damos continuidad al cuidado
estamos cerca de las personas y tenemos como la capacitación y las competencias como para poder identificar cuando estos cuidados requieren ser más especiales o requieren o tienen tienen que tener otros enfoques. Entonces nos parece que estamos en un momento de madurez de la profesión como para poder avanzar y para poder estar a las órdenes para que ustedes consulten, nos consulten, discutan con nosotros las propuestas cuando no estén de acuerdo con ellas, nos digan esto por este lado no va en este momento, pero que nosotros tengamos la capacidad de argumentar, la capacidad y la posibilidad de argumentar y de poder intercambiar con el sistema político, porque realmente es lo que está faltando en este momento. La información está, las propuestas están, todo se puede mejorar sin duda, pero lo que faltan son lo que ustedes mismos dijeron, tomar decisiones y avanzar, porque ya esta historia de lo que pasa con la enfermería tiene muchos años y en realidad, más allá de que se pueda dar algún paso para adelante o para el costado, a esta altura lo que necesitamos es la toma de decisiones efectivas que haga que los jóvenes quieran ser enfermeros, que se mantengan en la carrera de enfermería y no que ingresen a enfermería para poder tener trabajo rápidamente y luego pasar a otra carrera para poder tener una calidad de vida mejor. Entonces, si el país necesita esto, creo que estamos en un momento de oportunidad y quedamos a las órdenes, creo, desde todos los lugares que ustedes consideren para poder intercambiar. La facultad es una referencia, la Asociación de Nurses es otra referencia, la Comisión Nacional Asesora de Enfermería es otra referencia que ustedes seguramente podrán contar con, bueno, nuestra opinión y nuestra expertise para poder avanzar. Pero insistir en esto de que en realidad las coincidencias son demasiadas, la identificación de los problemas están y creo que ahora lo que hay es que actuar. Ya quedamos, los discursos se terminaron y esa es una cosa importante. No quería cerrar la jornada sin darle la palabra a los estudiantes, que me parece que su voz es muy importante porque son ellos el futuro nuestro y el futuro de todo el desarrollo del sistema y de enfermería en el sistema integrado de salud. Bueno, primero que nada, buenas tardes. De parte del Centro de Estudiantes queríamos agradecerles y más que nada darles la bienvenida y dejarnos compartir también con ustedes el tema de la jornada del día de hoy. Muchas gracias. Bueno, nosotros estuvimos escuchando un poco los planteos, siguiendo un poquito la línea de la profesora Oxley, en el programa de gobierno del Partido Nacional 2020-2025, que lo estuvimos analizando un poquito, nos surgió una cita, un planteo que hicieron, que es generar en 5 años 4.000 y 5.000 nuevos enfermeros de nivel universitario mediante la profesionalización. Esto nos llevó a pensar y analizar el hecho de la importancia de que las políticas públicas estén acompañadas de recursos. Sin lugar a duda, un presupuesto de 0% o de 6% no es suficiente para lograr estos objetivos. También mencionar, y voy a citar unas palabras del señor Gil, es importante saber cómo estamos parados. Y nos surge la necesidad de saber, siendo un representante del gobierno nacional, si realmente sabemos cómo estamos parados, porque, como decía la doctora Lusenberg, los políticos tomamos decisiones basadas en evidencia y cómo hacen esa repartida de torta que decía el doctor, sin saber cómo estamos parados y asignando un presupuesto de 6% para la UDELAR. Es una pregunta.
quieren saber en qué se están basando para hoy repartir. Aprovecho, mi respuesta va a ser pasar un chivo, en realidad, que es invitarlos a todos y todas a que el martes que viene, el martes 4, en Durazno, pero si van a estar desde acá lo siguen por las redes, vamos a estar presentando, Carolina Cose va a estar presentando es la segunda propuesta, la segunda entrega del Plan País, que se va a centrar, la primera entrega fue sobre las acciones inmediatas, las acciones para el primer año, que hace eje en salud mental, y ahí ustedes tienen un rol clave en todo el trabajo en torno a salud mental, muchas veces invisibilizado y que tenemos que resaltarlo, pero algunas de estas respuestas van a estar en la segunda entrega del Plan País, por lo tanto no las puedo adelantar yo, no las puedo spoilear, pero el Plan País en la segunda entrega, que es un plan de acciones integradas sustentables, ya no pensadas en lo inmediato, sino pensadas en el quinquenio. Bueno, algunos de estos elementos de desde dónde nos paramos, cuál es la evidencia, dónde estamos y qué tenemos que construir, va a estar presentado ahí, así que sin espoliar, invitarlos a que el martes que viene estemos atentos en las redes, si estamos acá en Montevideo, o avisar a la gente que esté más hacia el interior del país y se acerque hacia Durazno. Virginia, necesito, disculpa que parezco antipática, me tocó esta función, pero hay gente esperando para tomar la palabra y se anotaron. Y además iba a responder la pregunta anterior de los estudiantes, Cipriani y también Gil, que me pidió la palabra. No, muy buena la intervención, ¿no? Siempre el tema del sistema de datos nosotros vemos que falta lo que hoy bien decía Juan Gil. También aquí nosotros estamos proponiendo cómo tiene que aumentar a nivel de la historia clínica electrónica. Por ejemplo, hay que hacer una transformación, hay que hacer una segunda etapa de transformación y cómo hay que empezar a entrar a registrar datos más firmes. En ACE, por ejemplo, para que te hagas una idea, no había sistema informático para controlar 35.000 funcionarios. El segundo presupuesto más grande del Estado, en 36.000 millones, se controlaba a mano. O sea que no había un sistema informático para controlar los medicamentos, arriba de 200 millones de cajas de medicamentos. Se contaban en forma separada, no había sistema informático que haga una trazabilidad de una factura, o sea que se podía pagar 20 veces una factura. Se trabajó, estos sistemas informáticos que te dije, por ejemplo, ya están. Obviamente falta un sinfín para profesionalizar y creemos que a nivel del Ministerio de Salud Pública tiene que manejar un número más importante de datos. Siempre acordarse que todo lo que pasó, yo no estuve en ese programa de que tú nombrabas hoy, pero hubo una pandemia. Las pandemias no son excusas para que los gobiernos no hagan las cosas, y yo creo que Uruguay no la tomó como excusa. No la ha tomado porque, digo, se ha hecho mucha cosa, que ahí podremos, no vamos a entrar a discutir eso, pero que se ha podido ir avanzando. Los números
capaz, los números a nivel de licenciados en enfermería hay aumentado. Yo acá estoy viendo algo que ustedes mismos escribieron, de 5.167 en el 2021 y hoy son 8.067, ¿no? O 8.017. Son más de 8, un poquitito más de 8.000. Los números van en aumento. Obviamente, el dato que ustedes tienen sigue siendo hoy 15 cada 10.000. Hay que seguir hacia el avance, Y lo bueno de este tipo de reuniones, lo que hablamos hoy al inicio, de cuando viene y se da la cara, yo no sé si antes se habían llegado a hacer así, pero vienen y se dan la cara, cosas que quedan grabadas, en documentos que quedan escritos, están escritos. Son tipos contratos que se hacen con la ciudadanía, aunque no se firmen, pero son tipos contratos. Y lo bueno que yo me llevo de hoy, que todos estamos en la misma sintonía, ¿no? Porque es un tema que está presente. Y sí decir lo que hace Juan Gil, el sistema político no es una varita mágica que viene, país de las maravillas, y ¡pling!, está todo resuelto. Se marcan presupuestos, la definición de economía es manejar recursos cuando siempre te va a faltar, porque es imposible poder otorgar todo. Por eso hay que ir marcando, y la importancia de estas reuniones, las prioridades en las que los próximos gobiernos van a empezar a trabajar. Eso es un acto, yo creo que de mucha responsabilidad y que justamente, se concretan con este tipo de funciones. Y obviamente, y acá te va a faltar algún técnico en la salud en otra área, que tendrá que ser otro gobierno, y te va a faltar después otra cosa en otra área. Siempre eso es algo que el sentido, y esto lo voy a decir con mucho respeto, el sentido de gestionar pidiendo recursos, es de un mal gestor y para mí un mal gobernante. ¿Eso por qué? Porque a la larga siempre entras en un populismo que a la larga siempre vas a caer porque no se puede cumplir, porque la plata de todo esto es fácil, sale de toda una serie de impuestos y el Uruguay creo que ya está reventado de impuestos, ¿no? Nosotros pagamos una serie de impuestos, pagamos de toda la vida que son extremadamente altos. Por eso lo importante de la gestión y de marcar las prioridades, que siempre van a faltar, obvio, y más en salud. La salud es una de las administraciones más dinámicas por lejos que puede existir. Es apasionante y es linda, pero es la más dinámica. Gonzalo, quería decir. Una cosa para responder las dos preguntas. ¿Por qué en el Parlamento finalmente no se termina asignando los presupuestos que se necesitan en los servicios sociales, ¿no? Y en salud? Eso se corresponde a cuestión estrictamente ideológica. Porque cuando uno no le brinda a uno, sí le está brindando a otro. Cuando le quita a uno, le está otorgando a otro. Recién le consultaba acá al decano cuánta plata estaría faltando para poder culminar la obra o para seguir avanzando en los planes de profesionalización de los enfermeros licenciados. Y me dio vergüenza cuando me lo dijo. Quizás sería bueno decirlo públicamente. Estamos hablando de pocos millones de pesos. Y eso, 60 millones de pesos o 90.000 pesos mensuales o anuales para poder tener salarios dignos y para culminar obras, eso no es una justificación. Nadie puede decir que no hay plata para terminar esta obra cuando sale unos pocos dólares. Nosotros, Comunidad Popular, en el periodo pasado, planteamos una iniciativa en el marco de la rendición de cuentas que sí se pueden desviar fondos y se pueden financiar nuevos planes y programas. En las rendiciones de cuentas todos los años se puede hacer eso. De hecho, lo hicimos. Y quitamos parte de un subsidio ridículo a la cerveza y lo destinamos al hospital de clínica. Hoy el hospital de clínica tiene una parte, la parte de bombas, que nadie la ve, pero está nueva, gracias a ese subsidio que se redireccionó. Hay varias obras que ustedes conocen que se hicieron nuevas en el hospital de clínica, redireccionando los subsidios. Y podríamos hacer ejemplos así, simples. Le quitamos a esto y le pasamos a aquello. Por ejemplo, los 12 millones de dólares que le destinamos como subsidio a la carrera de caballo, a la hípica, a Rioplatense, a las empresas privadas, esos 12 millones de dólares de subsidio se los podemos dar a esta casa, por ejemplo. O podríamos revertir la lógica de endeudamiento o de exoneración impositiva, y esto es números. Porque mientras el Estado no le da el 6% del PBI a la educación pública, sí tiene una política de exoneración impositiva que nos cuesta, según la propia UDELAR, el 7% del PBI. O sea que todo lo que el Estado deja de recaudar por exoneración impositiva equivale al 7% del PBI. Ahí está la plata. Lo que pasa es que implica un cambio de gestión, un cambio de lógica y un cambio de priorización de los recursos y de quién sacamos y a quién se los damos. Era eso. Excelente pregunta, me encantó que retomaras eso, ojalá tuviéramos. Este gobierno gestionó
con datos. Voy a poner un ejemplo simplemente de lo que es gestionar con datos. Y lo que tiene que ver con la gestión de la pandemia. Yo integré el GACH y específicamente el grupo de datos. Las medidas que pidió y que recibía constantemente el Poder Ejecutivo para saber qué hacíamos en cada encrucijada era en base a datos y en base a evidencia. Por otra parte, ocupé la dirección de sistemas de información de ACE. Leonardo, que lo tenemos acá, con pedidos tanto internos de afuera. Es necesario constantemente saber dónde uno está parado para saber qué dirección tomar. Entonces, tu pregunta concreta es, no se puede dejar de avanzar, hay que seguir avanzando. Si tú no tenés datos para seguir avanzando, tampoco te podés quedar congelado. ¿A qué recurrís? Al histórico, a cómo se viene, es decir, siempre algún modelo tenés que tomar. Quizás muchas veces no es el acertado, porque cuando uno navega sin un navegador, te podés perder. Pero por eso es tan importante trabajar en que al momento de poder tomar decisiones tengamos que apoyarnos en datos. Bueno, primero que nada decir en lo personal y en nombre de la Unidad Académica de Administración que estamos más que satisfechos por esta actividad y agradecer sin duda que pudieron estar, porque hasta ayer nos confirmaron como última hora 3 personas, entonces vimos que había un interés en poder intercambiar con nosotros. Creo que eso lo valoramos mucho y creo que es un inicio quizás, y después cuando pase junio veremos en seguir con avanzar en esto. Y bueno, como para cerrar, millones de preguntas y cosas acá que anoté, pero no podemos desconocer, porque claro, nosotros hablamos de la enfermería, que es un componente del sistema de salud, y los que están gobernando, los que van a gobernar, tienen que mirar todas las cuestiones. Y mirando números, que hoy presentábamos algunos números, hay que tener en cuenta que nuestro país está muy endeudado. Tiene una deuda que es el 70% y pico del PBI. Eso también hay que pagar los intereses de la deuda, hay que pagar. Y después mirando números finitos, que por supuesto que no trajimos todos acá, hay un montón de transferencias, no solo la del FONASA, sino muchas transferencias. Y ahí cuando estaba mirando todos esos números, veía que había mucha transferencia al sistema de cuidados, y eso me quería, era como una pregunta, pero no es para abrir nada, pero el sistema de cuidado es otra cuestión que nace en el MIDES. Entonces nosotros decimos el cuidado en el MIDES, cuidado de personas vulnerables, niños, gente con discapacidad, y ese es un análisis. Porque cuando decimos gestión, obviamente que no compartimos de sacarle a uno para ponerle al otro, sino ver cómo se optimizan los recursos y qué prioridades se les dan. Y cómo se agrupan, porque yo digo, Sistema Nacional de Cuidado, yo lo pensaría en el Ministerio de Salud. Sin embargo, nace de una manera con personal que se capacita con unas pocas clases, por decirlo de alguna manera, para cuidar personas con discapacidades, que se necesita capacitación. Bueno, por eso digo, yo digo, tenemos una realidad que no podemos escapar, ¿no? La deuda y lo que se va acrecentando la deuda, porque si hay que hacer algo hay que pedir préstamo y ese préstamo genera deuda y eso hay que pagar. Pero con lo que tenemos, creo que ahí estamos nosotros, me parece, para empezar a recomponer lo que nosotros necesitamos, o sea, lo que necesita la salud para funcionar, y específicamente enfermería, con redistribución, pero sin afectación. Y eso para mí es justamente saber gestionar, porque el sacarle a uno para darle al otro, eso es muy fácil, porque lo puedo solucionar y no quiero que pase eso, no sé cuántos cargos de enfermería y que me sacan de un impuesto a mí. Y ahí podemos hablar de muchos impuestos que tenemos todos arriba, incluidos los jubilados, para solventar.
ilegales y votados para solventar la realidad. Y esto no va a parar, esto va a seguir. Creo que quien se ponga, esté a la cabeza del país, va a tener que profundizar todas las variables y los componentes que hacen a la administración de los recursos en la realidad, porque obviamente que cuando uno piensa y lo piensa ampliamente, la salud, pero la salud, la seguridad, la economía, todo, podría, yo hablo como enfermera, podría bajarse un montón de indicadores y que de repente no es como tener más policía, por decir de alguna manera, sino que hacer prevención ahí, y por la violencia de género, todo eso que ya sabemos, y creo que ahí está la clave. Y la clave está en armar, yo creo, buenos equipos, con buenos asesores, y que justamente esté viendo la globalidad. Y ahí vengo a lo que, y lo hablo con toda la honestidad, lo que decía un autor argentino, que es Cullen, un filósofo, que decía, ética, ¿dónde habitás? Y tiene un libro vinculado con eso. Entonces, digo, todo pasa por los valores y por dónde yo me juego, porque si un votito más me da más, entonces voy para allá, o realmente quiero pensar en hacerle el bien a la gente, en mejorar su situación de vida, de salud, etc. Entonces, eso lo quería un poco como reflexión de este día. Y bueno, y también agradecerle a todos los participantes, a los que se mantuvieron hasta ahora, a los que están en YouTube también. Y también un agradecimiento a todo el equipo del departamento. Unos estuvieron hoy, otros están enfermos y otros están ahora. Así que, bueno, muchas gracias y seguimos.